Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para todos nuestros Talmidim y Haverim en cualquier lugar del mundo, a donde sea vista y escuchada esta transmisión de enseñanza de Torah. Y bien, hoy día 21 de la luna de Tevet, el mes 10 en el calendario judío, y día 14 de enero en el calendario gregoriano, continuamos, seguimos, permanecemos aún bajo esta influencia energética del Yom Shabbat. De hecho, anoche que hicimos la apertura de este día sagrado, anoche ya cada mishpahá, cada familia de los Bene Israel, disfrutamos de la ceremonia del Kiddush, la ceremonia de la recepción del Yom Shabbat. Al mismo tiempo, pues disfrutamos de la primera cena o de la primera comida en honor de este día especial, en honor de la Malká, la reina Shabbat. Así que nos acostamos con la Shalom de nuestro Abba Kadosh. Y como dice el Salmo, anoche yo me acosté y dormí y desperté porque el Eterno me sustentaba. Ya hoy por la mañana hemos hecho el Modeh, la recitación del Modeh los varones, Modani las mujeres. Hemos hecho Netilat Yadayim, rezos y más. Y hoy estamos listos ya para sumergirnos en el estudio de Shemot, la parashá de la semana. Así que nuevamente, Shabbat Shalom para todos. Y que nuestra Neshama sea nutrida y fortalecida con la energía de la Malká, la reina Shabbat, tal como lo pedimos en lo que es la Birkat Hamazon del Yom Shabbat. Ya casi al final de la bendición por el sustento, siempre decimos, en cada Shabbat, decimos, Uretze vejahalitzenu beyom hashabbat hazeh. Y complácete en fortalecernos en este día de Shabbat. Que así sea. Bien, de nuestra parasha de hoy, Shemot, la número 13, también aprendemos que toda vez que Israel, nuestro pueblo, aprendemos que toda vez que se encuentra bajo la dominación por parte de las naciones gentiles, bajo el sometimiento, la tiranía, la prepotencia, el dominio, la subyugación, el control u opresión por parte de los pueblos de la tierra, y toda vez que los Bene Israel clamamos al Elohim de nuestros ancestros, al Elohim de nuestros antepasados, Hashem, bendito sea, Él es movido a misericordia. Y a causa de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, el Eterno, bendito sea, su bondad y su compasión son despertadas en favor de nuestro pueblo.
Hashem siempre atiende nuestras plegarias, nuestras tefilot, nuestras rogativas, nuestros pedidos. Siempre nos escucha cuando le invocamos en esos momentos angustiantes. Y si es el caso que las naciones gentiles nos tengan dominados, ante esa súplica que la comunidad de los hijos de Israel elevamos a Kadosh Baruj Hu en los mundos superiores, Hashem, como respuesta a nuestras plegarias, a veces nos hace nacer. Otras veces nos levanta y nos envía de una vez a un Moshiach, a un Salvador. En respuesta a nuestras plegarias, porque ve la tribulación en la que estamos, nos envía a un Goel, a un libertador o a un redentor. Nos envía a un Naví, a un profeta, o en ocasiones a un guerrero superdotado. De manera que uno de los principios que aprendemos de nuestra Sagrada Torá es que los dolores de parto de nuestro pueblo siempre dan a luz la salvación del Eterno a nuestro favor. Los dolores de parto, espiritualmente hablando, de Israel, nuestro pueblo, siempre terminan dando a luz la salvación del Creador del mundo a favor de Israel, nuestro pueblo. Es lo que vemos por toda la Torá, por todo el Tanaj y a lo largo de la historia judía. Basta con abrir el Sefer Shoftim, el libro de los jueces, y vemos que toda vez que los Bene Israel pues se apartaban del Eterno, Hashem los entregaba en manos de naciones crueles, en manos de naciones despiadadas, quienes oprimían y hacían sufrir a nuestro pueblo. Cuando ya no aguantaban más, nuestros antepasados clamaban al Eterno. Y Hashem levantaba un Moshiach, un Salvador, un juez, un dirigente, para que nos liberara del yugo o de la opresión de la nación que nos hubiera esclavizado en ese momento. Por ejemplo, en el caso de en los días de Shimshon, la nación de los Pelishtim era la que dominaba a los Bene Israel. Y cuando el ángel de Hashem se apareció a la mujer de Manoach, entre otras razones, acerca del niño que iba a nacer, se le fue dicho a la mujer de Manoach que le dijo: el Eterno comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esto por medio de Shimshon. Igual, por amor a nuestro pueblo, el Eterno, bendito sea, llegó el momento en que nos levantó a David Hamelech para que hubiera shalom en nuestro pueblo. Es lo mismo cuando celebramos la fiesta de Hanukkah. Para ese tiempo los griegos tenían dominada la nación judía, la nación hebrea.
Y Hashem, bendito sea, levantó a los Maccabim, a los macabeos, para que pudieran traer la liberación para todo nuestro pueblo. Y es lo mismo que ocurrirá para los días del aparecimiento del Mashiach ben David. No solo será una nación que tendrá subyugada a la nación de Israel, sino que serán todas las naciones del mundo. Y cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío y la casa en la dispersión, sintamos que el final llegó, hemos de hacer un clamor mundial y el resultado será que los cielos nos enviarán al Mashiach ben David para que nos libere, para que nos salve de la opresión o del dominio de las naciones gentiles. Así que ese es el principio de nuestra parashá. Eso es lo que también aprendemos de Shemot, nuestra parashá de hoy. Puesto que acá tenemos a los Bene Israel en esclavitud. Veíamos anoche que los egipcios hicieron servir a los Bene Israel con dureza, al punto que amargaron sus vidas. En este contexto de ver el Eterno, el sufrimiento, los dolores de parto que estaban experimentando nuestros antepasados bajo la esclavitud egipcia, es que nos hizo nacer a Moshe Rabenu. Hashem nos envió el alma de la dimensión espiritual, el alma de Moshe Rabenu, para que viniera a levantar a este pueblo subyugado bajo la dominación egipcia. Así que en ese contexto quiero que abramos hoy el capítulo 2. Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 2. Leemos los versículos. Bueno, tomemos contexto. El 1:22, vea cómo se cierra el capítulo 1. Dice Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 22. Tomemos contexto. Entonces Paró mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Nosotros leemos esto tan simple, algo tan literal, algo tan histórico. Pero si estuviéramos en los zapatos de esta generación de nuestros antepasados, escuchar este edicto, eso provocaría la angustia más severa del alma que jamás hubiéramos experimentado. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca. A partir de ese momento, toda la tropa, todo el ejército, toda la guardia de Egipto llegó a Goshen o a Goshen. Y a todo recién nacido se lo arrebataron de los brazos de sus madres, todos los varoncitos. Y los fueron a lanzar a las aguas del río Nilo. Todo varón recién nacido era arrancado de los brazos,
tomado de las cunas, tomado de donde lo tuvieran los padres, y era lanzado a las aguas del río Nilo para que se ahogaran. La angustia de nuestro pueblo. Dolores de parto de Am Israel. En ese contexto dice el 2:1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Vamos despacio. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Este versículo 1, el Zohar Akadosh lo eleva a niveles que nuestra mente, nuestra racionalidad, a nuestro entendimiento le cuesta captarlo. Porque el Zohar eleva este versículo a unos niveles espirituales o místicos que cuesta captar la esencia. Por ejemplo, acá se nos habla de un hombre. Después dice de la casa de Leví. Y después dice que tomó a una hija de Leví. Entonces tenemos tres cosas acá. A un hombre de la casa de Leví que toma a una hija de Leví. Tenemos a un hombre de la casa de Leví que toma una hija de Leví. Quiero que nos concentremos y que escuchemos lo que el Zohar nos va a decir al respecto, y lo reitero, a unos niveles muy elevados. Así que preste atención para que podamos digerirlo, o que nuestra Neshama logre captarlo. Si nuestra mente no logra entenderlo, por supuesto que nuestra Neshama sí lo descifra o lo decodifica perfectamente. Dice el Zohar, y fue un hombre de la casa de Leví. Trasladado esto al área mística, este hombre de la casa de Leví, dice el Zohar, esto se refiere a Gabriel. Gabriel Amalach, el ángel Gabriel, al que se llama el hombre. Después tenemos que dice de la casa de Leví. De la casa de Leví, el Zohar lo decodifica que se refiere a la comunidad de Israel, que proviene del lado izquierdo, del lado de Geburá, del lado del rigor, y tomó la hija de Leví, o sea, el alma superior, la Neshama. Pues se nos ha enseñado que en la hora cuando el cuerpo de un justo nace en el mundo, el santo llama a Gabriel, el cual toma del paraíso el alma ordenada para ese santo, para ese justo, y la manda que descienda en el cuerpo de aquel que está por nacer en este mundo. Y así Gabriel es designado como guardián para esa alma. Y aquí estamos ya en un problema, porque si usted como buen estudiante de Torah está escuchando que de esto se encarga Gabriel, pero en enseñanzas anteriores
Hemos hablado que el ángel o el malaj encargado de hacer esto se llama Laila. Entonces, ¿es Gabriel o es Laila? Y Gabriel es designado como guardián para esa alma. Y ahora viene el Zohar y va a tener que descifrar esto, que si es Gabriel o si es Laila. Pero se podría decir, ¿no sabemos acaso que el ángel designado para guardar las almas se llama Laila? ¿Significa noche? ¿Cómo entonces puede decir que Gabriel? La respuesta es que los dos nombres son correctos. Pues Gabriel viene del lado izquierdo, del lado de Geburá, del lado del rigor. Y cualquiera que viene de este lado también lleva el otro nombre que significa Laila. Así que tenemos acá varios secretos a descifrar. Ya dijimos que el capítulo 2 y versículo 1 comienza hablándonos de un hombre de la casa de Leví y que toma una hija de Leví. El Zohar, y lo voy a leer más rápido hoy, dice el Zohar, dice, y un hombre de la casa de Leví. Esto se refiere a Gabriel, al que se llama el hombre de la casa de Leví, en la comunidad de Israel, que proviene del lado izquierdo, del lado de Geburá, y tomó la hija de Leví, o sea, el alma superior, la Neshama. Pues se nos ha enseñado que a la hora cuando el cuerpo de un justo nace en el mundo, el santo llama a Gabriel, el cual toma del paraíso el alma ordenada para ese santo y la manda que descienda en el cuerpo de aquel que está por nacer en el mundo. Y así Gabriel es designado como guardián para esa Neshama. Pero se podría decir, ¿no sabemos acaso que el ángel designado para guardar las almas se llama Laila? ¿Cómo entonces puedes decir que Gabriel? La respuesta es que los dos nombres son correctos. Pues Gabriel viene del lado izquierdo, del lado de Geburá, y cualquiera que viene de este lado también lleva el otro nombre que significa Laila o noche. Ahora, otra explicación, y ya en términos más literales, esto del versículo 1, del hombre de Leví que toma una hija de Leví, otra es que dice el Zohar, que este hombre aquí es Amram. Amram, el padre de Aarón, de Miriam y de Moshe. Según otra explicación, dice un hombre, es aquí a Amram, y la hija de Leví, como ya sabemos de la historia, es Jochebed. En español le pusieron Jocabed, pero ese nombre no existe. Solo existe en las traducciones cerradas del hebreo al español. Porque en todo esto se ha violado reglas universales que nos dicen que los nombres no se traducen, solo se transliteran. Entonces esto que le hayan puesto Jocabed, esto es una tergiversación del nombre hebreo, porque el nombre es Jochebed. Así que el hombre es Amram y la hija de Leví es Jochebed. ¿Qué ocurrió?
La historia nos dice que habiendo ya nacido Aarón y Miriam, y ante el edicto de matar a todos los varones recién nacidos, la historia nos dice que Amram se separó de Jochebed con el argumento de que ¿para qué seguir trayendo niños al mundo si al final de cuentas todo varón que nazca, ahí está la tropa, la guardia, los soldados egipcios y los van a matar? ¿Para qué estar trayendo niños? Así que se separó de Jochebed, nos dice la historia. Ante esto, también se nos dice que Miriam, que apenas tenía 5 años de edad para este tiempo, y ya era una nebiyá, una profetisa, habló de tú a tú con su padre. Y le dijo que la decisión de él, de Amram su padre, era peor que el decreto de Paró. Porque le dijo Miriam, tú estás privando no solo a varones, sino a niñas que vengan. Y le profetizó tremendas cosas. Una niña de 5 años hizo entrar en razón, en cordura a Amram, y por lo tanto volvió a unirse con Jochebed, su mujer. El resultado fue el nacimiento de Moshe. Es acá donde Moshe Rabenu nace. Por eso es el Zohar, según otra explicación, un hombre aquí es Amram, y la hija de Leví es Jochebed. Una voz celestial proclama que él se una a ella, y que por el hijo que nacerá de ellos, el tiempo de la redención de Israel se aproximará. Recordemos las credenciales espirituales de Amram, el padre de Aarón, Miriam y Moshe, o el padre de Miriam, Aarón y Moshe. Recordemos esto. Amram, para el tiempo de la esclavitud, él era el presidente o la cabeza o el Rosh de todos los hijos de Israel en Mitzrayim. Él era el jefe principal, el dirigente espiritual, el Jajam, el Nasi. Ese era Amram, la autoridad máxima de los Bene Israel en Egipto. Estamos hablando de un gran líder. Otra de las cosas que se nos dice acerca de Amram es que él nunca pecó. Y como Jochebed, su alma gemela, también era una tzadeket, una mujer justa, por lo tanto, Hashem, bendito sea, premió a esta pareja. A Amram y a Jochebed los premió haciendo bajar a través de ellos almas puras, almas sagradas, almas que vinieron para potenciar a todos los hijos de Israel en todas las generaciones. De Amram y de Jochebed, pues vino Miriam, vino Aarón y vino Moshe, de quien el Eterno mismo da testimonio más adelante, que por amor a Israel, ¿qué te he hecho yo, pueblo mío?, le dice el Eterno a Israel más adelante.
¿no te envié yo a Moshe, a Aarón y a Miriam? Ellos fueron los tres principales dirigentes de Am Israel en Egipto y en el desierto. Así que acá vemos que cuando una pareja, un matrimonio, se propone caminar en la senda sagrada de la Torá, Hashem, bendito sea, le bendice, haciendo bajar a través de ellos almas puras, almas sagradas. Acerca de Amram, nos dicen los sabios, esto es un recordatorio. El padre de Moshe, que es Amram, fue el líder del pueblo de Israel durante el periodo de esclavitud. Fue una persona muy destacada, al punto que el Midrash dice que el versículo de Kohelet, el 4:28, que dice Shlomo, de 1000 personas encontrarás solo una que sea justa. De 1000 personas, dice Shlomo, encontrarás a una sola que sea justa. Y dicen los sabios, se refiere a Amram. Y afirma la Gemara que solo hubo 4 personas en la historia que no cometieron ningún pecado que les ocasionara un castigo de muerte. Y uno de ellos, uno de estos cuatro fue Amram. Esto no quiere decir que no fallara en nada. Eso lo aclaramos en una de las sesiones anteriores. Que el hecho que alguien sea un tzadik no significa que no falle. Esto no quiere decir que no fallara en nada, especialmente cuando esas almas sagradas quieren alcanzar niveles elevados, deben ser lo más puras y limpias posibles. Sigamos. Dice entonces en la Parashá, capítulo 2, versículo 1 y 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, Moshe. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Lo leo de nuevo porque si nosotros solo nos quedamos con la historia y peor con lo que no es hebreo, sino lo que es español, en el caso nuestro, nuestra manera de interpretar se va por un lado equivocado. Dice, y versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso. Cuando nosotros leemos acerca de Moshe que era hermoso, pues es natural que nosotros nos dejemos llevar desde la perspectiva del análisis de la presentación o de la fisonomía. El niño era hermoso. Y comenzamos a analizarlo desde el punto de vista de su piel, del color de sus ojos, del color de su cabello, del el tamaño, el peso, etc. ¿Por qué? Porque el texto en español dice que el niño era hermoso. Entonces nuestra forma de entender inmediatamente se va a lo físico. Pero en hebreo no dice que era hermoso.
Bueno, y de hecho, ¿y para qué padre, para qué madre su niño no es el más bello del mundo? El más hermoso. En hebreo no dice hermoso. En hebreo dice ki tov hu. Este niño, ki tov hu, son las tres palabras hebreas. Ki tov hu, porque él era bueno, o porque bueno él. Muy diferente a la traducción hermoso. En hebreo dice que Moshe ki tov hu, porque bueno él. Ahora, Yocheved escondió a Moshe, entonces, porque vio que era bueno. Y esto nos lleva a descifrar esto. Yocheved, su madre, mira que su niño, bueno es él. ¿Bueno en qué? ¿Bueno en qué? Si apenas es un recién nacido. No puede ser bueno en acciones porque si apenas es un bebé. Pero cuando Moshe nace, Yocheved le esconde, porque vio que ese niño Kitov Hu, porque bueno era él. Entonces, si no es hermoso la palabra hebrea ahí, sino que dice que era bueno, es acá donde necesitamos el Zohar, que es el decodificador de la Torah escrita. Cuando la Torah nos dice de Moshe Kitov Hu, porque él era bueno, esto por lo menos se interpreta de dos maneras diferentes. Yocheved lo escondió. Yocheved, su madre, lo escondió al niño, pero también escondió ella otra cosa. Oiga el juego de palabras. No solo escondió al bebé, sino que también ella escondió algo más. ¿Y qué fue lo que ella escondió? El secreto de lo que vio en ese niño cuando nació y durante los 3 meses que lo tuvo con ella. En otras palabras, lo que ella vio en el bebé, sobrenatural, que ya lo veremos, ella guardó silencio. Se quedó callada. Utilizó la prudencia, la discreción, porque vio algo totalmente diferente en ese niño. Al punto que la pregunta natural podría ser, ¿y quién será este niño? ¿Qué alma habrá bajado en este pequeño? ¿Qué misión traerá esta alma en este bebé cuando ya se haya desarrollado? De hecho, Yocheved, que es una tzadeket y que conoce perfectamente todo el legado ancestral de nuestro pueblo y que sabe que todo Am Israel está a la espera
de la llegada del Redentor que nos fue prometido, el Redentor que vendría a sacarnos de la esclavitud, Yochebed vio que todo apuntaba que su bebé sería ese Redentor tan anhelado. Así que no vio que era hermoso. Era hermoso, por supuesto, pero no es la palabra hebrea. Vio ella que era bueno. ¿Y bueno en qué? Las dos definiciones que el Zohar da al respecto, escuche, dice, y la mujer concibió y tuvo un hijo y vio que él era bueno. Palabra del Zohar. ¿Qué significan las palabras que era bueno? Rabbi Hillá dijo, ella vio que aún en su nacimiento estaba marcado con el signo del pacto. Entonces, Moshe nació circuncidado, como una señal de que sería un tzadik. Porque la palabra bueno contiene una alusión al pacto. Como está escrito, di del justo que él es bueno. Y la otra, lo que vio Yochebed en el bebé. Rabí Yosef dijo, ella vio la luz de la Shejiná jugando en torno de él. Pues cuando él nació, esta luz llenó toda la casa. Y por eso la palabra bueno tiene aquí la misma referencia que el versículo de Bereshit cuando dice, y vio Elohim que la luz era buena. Leo de nuevo, y la mujer concibió y tuvo un hijo y vio que él era bueno. ¿Qué significan las palabras que era bueno? Rabbi Hillá dijo, ella vio que aún en su nacimiento estaba marcado con el signo del pacto porque la palabra bueno contiene una alusión al pacto, como está escrito, di del justo que él es bueno. Así que lo reitero, Moshe nació circuncidado, como una señal, como una prueba, como una evidencia que sería un tzadik. Y la otra razón del por qué Kitov Hu, porque él era bueno, Rabbi Yosef dijo, ella, o sea, Yochebed, su madre, vio la luz de la Shejiná jugando en torno de él. Esto, por supuesto, es espiritual, no es físico, no es literal. Es místico. Pero Yochebed era una tzadeket. Tenía percepción espiritual, pues cuando él nació, esta luz llenó toda la casa. Y por eso la palabra bueno tiene aquí la misma referencia que el versículo, y Elohim vio la luz que era buena. Así que hay dos definiciones diferentes del por qué Kitov Hu. Ahora, ¿cómo sabemos Moshe nació en el día 7 de Adar? Del año 2368 de la creación del mundo. 7 de Adar, duodécimo mes del calendario hebreo, del año 2368 de la creación del mundo. De acá que Adar es un ciclo lunar muy bueno. Entonces leamos nuevamente los versículos del 1 al 3 y sigamos. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo.
Y viéndole que era bueno, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y leámoslo de nuevo, puesto que esta historia, más allá de ser historia, contiene secretos místicos. Así que ciertamente debemos conocer bien la Torá escrita, sus historias, pero entender qué es lo que está escondido dentro de ellas. Dice entonces el 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esto que Yocheved tomó una arquilla de juncos, la calafateó con brea y la colocó a la orilla del río, así como es literal, histórico, así mismo es místico. De hecho, la Torá, más allá de querer contarnos historias, su propósito es la elevación de nuestra Neshama. Y viendo la historia, eso no nos ayuda en la elevación de nuestras almas. Tomar solo el Pashat, eso no nos despierta nuestras conciencias. En ese sentido, dentro de esta historia de que Yocheved toma una arquilla de juncos y la calafatea con brea y coloca al niño dentro de ella, de la arquilla, y la coloca a la orilla del río, esto contiene enseñanzas codificadas, enseñanzas ocultas dentro del texto literal. De hecho, de esta historia que Moshe fue colocado en una arquilla, el que Moshe haya sido colocado en una arquilla, voy a repetir, el que Moshe haya sido colocado en una arquilla o en un arca, esto prefigura lo que más adelante estudiaremos. Ella lo puso en un arca. Arca, ¿a qué nos suena el arca? El arca. El arca del pacto. La Torá. El arca representa la Torá. Vea la percepción espiritual de Yocheved. Vea la elevación de alma de esta tzadeket. Analicemos el alto nivel de conciencia que tiene esta mujer. Lo coloca en un arca. Porque ella está viendo en el futuro que este niño, cuando crezca, estará relacionado con el contenido del arca.
De hecho, Moshe con esto que Yocheved está haciendo, lo hace porque lo ve que su niño en el futuro, toda su vida va a estar relacionada con el contenido del arca, que es la Torá. De hecho, tal como lo sabemos, Moshe Rabenu, la palabra Moshe Rabenu, su gematría es 613. Moshe Rabenu, Mem Shin He. Moshe, Rabenu, Resh Bet, Yud Nun Vav. Su gematría es 613. Yocheved, con el alto nivel de conciencia que ella tiene, está viendo a este niño en este momento, que toda la vida de su hijo estará relacionada con la Torá. De hecho, en el sentido interno, místico, zoárico, y de nuevo, preste atención, porque lo que voy a leer del Zohar es pero tan profundo, que hay que tener concentración para escucharlo y para que podamos captarlo aún mejor. Dice el Zohar, ella tomó para él una arquilla de juncos. Y ahora viene el decodificador, el Zohar HaKadosh, y comienza a develar el secreto. Y ella tomó para él una arquilla de juncos. Con esto prefiguró el arca que contiene las tablas del pacto. Y la embadurnó con lino y con betún, en lo literal, con lo que de nuevo se prefigura el arca que llevaba una capa dentro y una capa fuera. Rabbi Yehudá dijo que esto era simbólico de la Torá, que Akadosh Baruj Hu asentó reglas severas en la que en la forma de preceptos positivos y negativos. Y sigue diciendo la Torá escrita, y ella puso al niño dentro. Esto prefigura a Israel. Ahora ya no es Moshe, ahora es Israel. Y ella puso al niño adentro. Y decodifican esto los místicos del Zohar. Esto prefigura a Israel de quien está escrito. Cuando Israel era un niño, yo lo amé. Y la puso en los carrizales, la arquilla, y la puso en los carrizales, lo que alude a los preceptos de la Torá que no entraron en vigor hasta que ellos entraron en el país, después de los 40 años. Junto a la ribera, que significa labio, lo que alude a la instrucción que sale de los labios de los maestros de la Torá y el estatuto. Mira hasta dónde se va el Zohar HaKadosh. De hecho, esto nos va a llevar a que necesitemos regresar el video otro día.
Se lo voy a leer de nuevo. Ella tomó para él una arquilla de juncos. Con esto se prefiguró el arca que contiene las tablas del pacto. Y la embadurnó con lino y con betún, con lo que de nuevo se prefigura el arca que llevaba una capa adentro y una capa afuera. Rabí Yehudá dijo que esto era simbólico de la Torá, en la que Akadosh Baruj Hu asentó reglas severas en la forma de preceptos positivos y negativos. Y ella puso al niño adentro. Esto prefigura a Israel, de quien está escrito: cuando Israel era un niño, yo lo amé. Y la puso en los carrizales, lo que alude a los preceptos de la Torá que no entraron en vigor hasta que ellos entraron en el país después de 40 años. Junto a la ribera del río, lo que alude a la instrucción que sale de los labios de los maestros de Torá. Todo esto literal, oiga esto, todo esto literal que Yocheved hizo para proteger al niño es a la vez un mensaje codificado de lo que todos los padres debemos hacer con nuestros niños para protegerlos de daños, de males, de peligros espirituales. Es que no podemos quedarnos solo con: sí, ella vio al niño, arregló la arquilla, le embadurnó, colocó al bebé y lo dejó ir río abajo. Está bien, esa es la historia, esa es la Torah escrita. Torah Shebichtav. Pero, mis amigos, ¿y en qué nos ayuda espiritualmente esa historia a nosotros? ¿En qué activa nuestros sensores dormidos esa historia? De acá que hay que llegar al alma de la historia. Hay que llegar al alma. Oiga lo que dice el Zohar. Y cuando ella no pudo ocultarle más, tomó para él una arquilla de juncos. Ella lo guardó con señales contra el poder de los peces que nadan en el océano. Es decir, contra los malos espíritus. ¿Qué mujeres estas? Y cuando ella no pudo ocultarlo más, tomó para él una arquilla de juncos. Ella lo guardó con señales contra el poder de los peces que nadan en el océano, es decir, contra los malos espíritus, donde hay innumerables cosas que se mueven. Ella lo protegió de ese daño con una cubierta preciosa compuesta de 2 colores, negro y blanco, que simbolizan gracia y poder. Colocó al niño entre estos colores para que pudiera familiarizarse con ellos y luego ascender entre ellos para recibir la Torá. ¡Wow! Entonces, tantas cosas que hizo Yocheved como madre con el bebé para protegerlo,
de daños espirituales. Por eso le digo que esta historia es toda una enseñanza de aspectos meramente internos. Y lo dije, todo esto que Yocheved hace viene a enseñarnos lo que como padres, Bene Israel, debemos hacer con nuestros niños para protegerlos de estos mismos daños. No dejemos vulnerables a nuestros recién nacidos. Hay muchos espíritus que quieren acercarse a nuestros pequeños. Hay que protegerlos. Hay que cuidarlos. ¿Ha escuchado usted de esos enanitos llamados duendes, cómo les agrada acercarse a los niños? Esos no son mitos, no son leyendas, no son cuentos, son realidades. Pero esos duendes son espíritus impuros, son demonios. Entonces, si Yocheved protege al pequeño de los grandes peces del océano, que son espíritus o demonios, con tantas áreas o cosas místicas, esto nos dice que hay que cuidar a nuestros niños de lo mismo. ¿Y cómo? Si es un varoncito al que trajimos al mundo, al 8º día de nacido, coloquemos la marca de la circuncisión. Estampemos el sello sagrado en el varón al 8º día. Coloquemos la santa impronta, la marca sagrada, al 8º día de nacido. ¿Y qué logramos con esto? Dicen los sabios, místicos, zoharistas, que los shedim, los espíritus impuros, los demonios donde ven la señal de la circuncisión, temen y huyen. Más allá de cumplir la mitzvah de cortar el prepucio, la circuncisión en nuestros niños es una marca de protección que ahuyenta, que espanta a los espíritus impuros. Otra forma de cuidarlos a nuestros pequeños, por supuesto, es poniéndoles su nombre hebreo. El nombre hebreo no es solo un nombre. Es una energía que le es colocada al niño cuando le es asignado su nombre hebreo. Es una energía. Es una ruaj que le es colocada al bebé,
que le va a servir de protección también. Hay que bendecirlos. Todas las noches de Shabbat, lo que veíamos en la Parasha Vayehi, hay que bendecirlos. Más allá de establecerle las bendiciones de que el Eterno te haga como Efraín y Menashe, o que el Eterno te haga como a Rachel, Ribka, Rachel y Sara. Más allá de eso, estamos colocando una energía de protección y de bendiciones, por supuesto, en todos los sentidos. Envolvámoslos en nuestra aura, con nuestro campo energético. El cabeza de la casa, antes de acostarse, debe de hacer la Kriyat Shema al Hamitah. La bendición antes de acostarse, el rezo antes de acostarse. ¿Y eso para qué? Cuando el cabeza del hogar hace ese rezo, está protegiendo toda su casa, toda su familia. Está protegiendo a sus niños. Porque en ese rezo, entre tantos códigos que hay, tenemos el Salmo 91. El Salmo que contiene una energía espiritual súper poderosa que espanta y ahuyenta a los demonios de la noche. ¿Ha escuchado cómo niños a veces se despiertan gritando, llorando, aterrorizados? Más que una pesadilla, a veces han sido experiencias espirituales que los pequeños han tenido. Y se despiertan con pánico, con terror. Más que una pesadilla, a veces es una experiencia espiritual. Pero cuando se hace el rezo de la noche, el cabeza de la casa o un varón que haga este rezo atrae una energía de protección divina sobre toda su casa y sobre todos los que están en ella. Por supuesto que en el caso de las niñas hay que hacer todo esto, a excepción, por supuesto, de la circuncisión. Adicionalmente, coloquémosle a niños y a niñas el hilo rojo. Con la brajá del Ben Porat. Hay que colocarles el hilo rojo. Por supuesto que nosotros los adultos debemos ser los primeros en portarlo. Son temas místicos. Yocheved, con lo que está haciendo, que toma una arquilla de juncos, que la calafatea con brea, que hace esto y lo otro, más allá de esta literalidad, todo esto tiene que ver con cosas que ella hizo, cosas místicas, para proteger al niño. De espíritus impuros.
Leo de nuevo una parte, dice, y cuando ella no pudo ocultarlo más, tomó para él una arquilla de juncos. Ella lo guardó con señales contra el poder de los peces que nadan en el océano, es decir, contra los malos espíritus. Donde hay innumerables cosas que se mueven, ella lo protegió de ese daño con una cubierta preciosa compuesta de 2 colores, etcétera. Eso es lo que está haciendo esta madre. Más allá de buscar salvarlo de una muerte, ella está protegiéndolo. Versículo 4, avancemos. 2:4 dice, y una hermana suya, esta es Miriam, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Esta niña era muy especial, como todas, procurando, viendo cómo o que al niño le fuera bien. Y tenía 5 años apenas. Después tenemos la enseñanza que todos los asuntos bajo el cielo, todos están teledirigidos por Akadosh Baruj Hu. Todos los asuntos bajo el cielo, todos están teledirigidos por Akadosh Baruj Hu. De acá que los sabios nos dicen, y si un golpe nos dimos contra la puerta, ya estaba decretado que eso nos iba a suceder. No hay casualidades, azares del destino, coincidencias. De hecho, el Eterno mismo crea las circunstancias para hacer que lo que Él ha destinado que se cumpla, se cumpla. En el tiempo y lugar específicos. Hashem tiene el control absoluto de todos los mundos, de todos los universos. Porque, qué casualidad, que Yocheved coloca la arquilla de juncos y el niño adentro y ahí va, y la hermanita viéndolo, y qué casualidad que exactamente en esa misma hora, justo en el momento preciso, cuando llega el barquito o la arquilla, la hija de Paró, la hija del faraón, baja al río. Justo en el momento para ver la arquilla. El cielo gobierna. El Eterno controla todo debajo del cielo. No hay tales de, es que si no hubiera salido, es que si me hubiera quedado en casa, es que si hubiera salido tal vez unos minutos después, es que si hubiera salido unos minutos antes. Todo está dirigido y controlado por los mundos superiores. Todo.
Lo bueno y lo malo es que lo que para nosotros es malo pudiera ser que sea bueno para el Eterno, para nosotros. Es cuestión de perspectivas. Sí, pero es que para mí lo bueno solo es, y lo malo es, sí, pero a veces lo que para nosotros es malo, para el Eterno es bueno para nosotros. O de eso malo, el Creador del mundo va a hacer que redunde para bien nuestro. Así que la arquilla que va río abajo, y qué casualidad que justamente a esa hora baja la hija de Paró al río. Justo en el tiempo exacto. Veamos, hay que avanzar, dice el 5 en adelante. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, o sea, a bañarse. Vamos a decirlo así, ya aclararemos. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los hijos de los hebreos es este. Ya sabemos, ella vio que estaba circuncidado. Y para ella los únicos circuncidados son los hebreos. Los que se circuncidan son los hebreos. Por eso dijo una vez: de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Paró: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Paró respondió: ve. Entonces fue la doncella y y llamó a la madre del niño. Versículo 9, a la cual dijo la hija de Paró: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Paró, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moshe, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Esta es la hija de Paró. Su nombre es Batia. O Batia. Batia o Batya significa la hija de Yah, la hija de Dios. Pero si Batia o Batya es la hija de Faraón, ¿y cómo es eso que es la hija de Yah, la hija de Dios, o de Hashem, o de Yud-He? Es que es lo que estoy diciéndoles. Todo está bajo el control absoluto del Creador del mundo. Todo. Yo entiendo que a veces nos cuesta creer eso. Porque aparentemente a veces, ¿y dónde está el Eterno? ¿Dónde estaba cuando yo más lo necesitaba? Cuando más urgido o urgida estaba yo, ¿dónde estaba Él? Ahí estaba. Si es que si Él hubiera estado conmigo, no me hubiera pasado lo que me sucedió. Ya le dije que
para nosotros lo que es malo, tal vez para el Eterno es algo que es bueno para nosotros. O de eso aparentemente malo, negativo, Hashem hará que redunde en algún bien para nuestro favor. Acerca de la hija de Faraón, de Batía, hay que recordar que dicen los sabios que Batía fue la hija, entre comillas, rebelde de Faraón. No es que ha sido malcriada, no. Cuando decimos rebelde es en el sentido que esta muchacha no estaba de acuerdo con las políticas de su papá, con los crímenes de su padre. Ella no avalaba, no aprobaba, no veía bien lo despiadado que era su padre con los hebreos. Eso era para ella injustificable. Como ver cómo su padre cometía barbaries, injusticias contra pueblos, contra los hebreos en este caso. Y la historia nos hace ver, nos hace entender que esta hija de Faraón, que es un alma que el Eterno colocó en el palacio para cumplir una misión del cielo con Moshe. Hashem hizo que esa alma naciera en el palacio. Él mueve todas las piezas desde antes para hacer que sus propósitos se cumplan. Así que esta hija de Faraón llegó un momento en que, viendo que dentro de su país había un pueblo hebreo con costumbres, culturas diferentes a las de ellos, como egipcios, comenzó a interesarse por conocer acerca de la historia de este pueblo judío. Ella escuchó acerca del legado ancestral, de la historia de sus antepasados, acerca del Elohim de este pueblo esclavizado, los hechos grandes del Elohim de estos hebreos, al punto que llegó un momento en que la hija de Paró se sintió tan atraída hacia el Elohim de este pueblo, hacia la fe de este pueblo, al legado ancestral de este pueblo, que renunció a todos los dioses e hizo su conversión al Elohé Israel. Así que cuando la Torá nos dice que ella bajó al río para lavarse o para bañarse, esto se interpreta que ella bajó ese día al río para hacer tevilá, para hacer la inmersión o el baño ritual de conversión a la fe hebrea.
No le digo que el Eterno, bendito sea, Él coloca las piezas donde más adelante las va a necesitar, pues. Cuando vio al niño, ciertamente ella como mujer, como madre tal vez, fue movida a compasión al ver a este pequeño indefenso. Y fue ahí donde el cielo, que de hecho para esto bajó esa alma, para cumplir esa misión de rescatar, de salvar al niño y de llevarlo al palacio para que ahí fuera criado, por esto que hizo la hija de Faraón, de ser compasiva con el pequeño, Hashem la recompensó en gran manera. El Eterno la premió, la bendijo, la favoreció. Cuando vino la hora del éxodo, ella salió también en el éxodo, juntamente con todos los Bene Israel. Ella estuvo durante los 40 años con nuestro pueblo en el desierto. Batia entró a la tierra prometida. Y de ella se nos habla más en el libro primero de las Crónicas, en el capítulo 4 y su versículo 18, que no vamos a leer. Divrei Hayamim Aleph, capítulo 4, versículo 18. Ahí se nos habla de ella, de Batia. Primera de Crónicas, capítulo 4, primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versículo 18. Así que, mis amigos, Hashem gobierna todos los mundos. Él gobierna en todos los universos. Y no hay ni coincidencias ni casualidades, sino que lo que hay es Ashgaga Pratit, providencia divina. Providencia divina. Ahora, después que Yochebed entregó al niño ya destetado a la hija de Faraón, y Moshe fue a vivir al palacio, él siempre supo que él era hebreo, por supuesto, que él era levita. Él siempre estuvo consciente de que ese pueblo esclavizado era su pueblo, eran sus hermanos. Moshe siempre supo que Amram era su padre y Yochebed era su madre. La historia nos dice que frecuentemente Moshe salía del palacio e iba a la casa de sus padres. Y si Amram era de un alma impecable, si Amram era un tzadik y Yochebed su madre igual, toda vez que Moshe llegaba a visitarles, no solo llegaba por visita de cortesía, de honrar a sus padres, sino que llegaba para indagar más acerca del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Llegaba para indagar más acerca de las enseñanzas de la fe judía, de la fe hebrea.
Amram y Yochebed le instruían, le enseñaban. Moshe, Aarón y Miriam le compartían también secretos de Torah. En esto que Moshe frecuentaba la casa de sus padres, a él se le enseñó la Torah oral. Se le enseñó la Cábala y todo su contenido místico. Se le enseñaron los principios del libro de Adán, del libro de Hanoch. Se le enseñó acerca del Sefer Yetzirah, el libro de la formación, el misticismo de las letras hebreas. Se le enseñaron códigos hebreos, judíos. Se le enseñó acerca del árbol de la vida. Se le enseñó acerca de la Sefirot. Se le enseñó acerca de los 72 códigos energéticos de Akadosh Baruj Hu. Es por eso que en la lectura del capítulo 2, más adelante, cuando Moshe tiene 40 años de edad y sale a ver a sus hermanos y encuentra a un egipcio golpeando a un hebreo, conocemos bien esa historia que Moshe vio para todas partes. Pero eso no es literal o físico, sino que lo que Moshe hizo con el egipcio fue, como siempre uso esta expresión, fue escanearlo espiritualmente. Cuando dice que vio para todas partes, vio el pasado, el presente y el futuro del egipcio. Vio que había violado a una mujer judía, este egipcio. Que se había acostado con la mujer de Datán, con Shelomit. Vio que la había dejado embarazada. Vio que este egipcio nunca iba a hacer teshuvah. Vio que este egipcio nunca engendraría a un hijo tzadik. Cuando dice la Torah que Moshe vio para todos lados, eso no es físico o literal, sino que en el mundo espiritual él vio al egipcio su pasado, su presente y su futuro. Y viendo que ni haría teshuvah ni engendraría hijo tzadik, árbol que no da buen fruto, es cortado. En ese momento Moshe utilizó la tecnología espiritual que había aprendido en casa de sus padres. Utilizó uno de los nombres sagrados de Akadosh Baruj Hu para matar al egipcio. Sin tocarlo, solo activó una superpoderosa energía espiritual con sus labios. Y esa energía del nombre de Akadosh Baruj Hu impactó en el egipcio y lo mató. Ese Moshe. Y apenas espiritualmente comienza a salir del cascarón.
Pero este Moshe no el Moshe que conocimos en otro tiempo. No, este Moshe de nuestra fe hebrea, cuando tiene 40 años de edad, él conoce todo el legado ancestral. Conoce toda el área mística de la fe hebrea. Conoce cómo activar códigos espirituales, códigos ocultos. ¿Sabe cómo activarlos? La Torá escrita dice, versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moshe, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, al pasado y al presente, al futuro del egipcio. Y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Les recuerdo lo que dicen los sabios. Dicen los Jajamim. Los Jajamim explican que mató al egipcio pronunciando uno de los nombres secretos del Creador. Los Jajamim explican que Moshe mató al egipcio pronunciando uno de los nombres secretos del Creador. Al respecto, el libro Share Orah aclara el motivo de ese poder. Siendo el Creador omnipotente, también sus nombres sagrados tienen poder, energía. El conocimiento de esos nombres es transmitido a pocos y selectos tzadikim, de generación en generación, quienes saben usarlos adecuadamente. Hoy por hoy es mejor que no los conozcamos. No va a ser que andemos matando a mucha gente nosotros. Hasbe Shalom. Un poco nos airamos y conocemos esa tecnología espiritual y somos capaces de activar uno de estos códigos con esa furia ya encendida. Moshe cuando hizo esto de matar al egipcio lo hizo en plena shalom, no molesto, no enojado, sino después de ver en el mundo espiritual lo que él vio. Dice el versículo, leamos de corrido y cerremos esta sesión. Leemos todo el capítulo. Dice el versículo 14, versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Estos ya son judíos los dos, hebreos los dos. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y le fueron a poner el dedo ante el faraón. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moshe. Pero Moshe huyó de delante de Paró y habitó en la tierra de Midian. Y estando sentado junto al pozo,
7 hijas que tenía el Cohen de Midian, o sea, Yitro, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moshe se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Hago una pausa, solo para confirmarles lo entendido que era Moshe en la historia de nuestro pueblo. Cuando Moshe llega al pozo, las aguas del pozo brotaron por cuenta propia. Y Moshe se acordó de Jacob Avinu, que cuando llegó a Harán, llegó a un pozo, y las aguas se elevaron solitas hasta la superficie. Al ver esto Moshe, que lo mismo que le ocurrió a Jacob, ahora le está ocurriendo a él, inmediatamente entendió que el siguiente paso sería que así como Jacob encontró junto al pozo a su alma gemela, a Rachel, entendió también que allí junto al pozo él encontraría a su alma gemela. Y ciertamente así fue. Ahí donde encontró a Tzipora o Tzipora. Así que dio de beber a sus ovejas, a las ovejas de Yitro que habían llevado las 7 hijas en ese momento. Ella y volviendo ellas a Reuel su padre, Reuel es Yitro, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma pan, dice en hebreo, en referencia, tal vez pueda que se case con alguna de ustedes. Y Moshe convino en morar con aquel varón, y él se dio prisa, y él dio su hija Tzipora por mujer a Moshe. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gershom, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Elohim el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y cerramos esta sesión. Y miró Elohim a los hijos de Israel, y los reconoció Elohim. Bien, nos quedamos acá con esta segunda sesión de Torah de la Parashá Shemot, la Parashá número 13. Continuaremos a las 17:05 de la tarde, hora del Salvador. Bezrat Hashem. Vamos a continuar acá donde nos hemos quedado, porque seguidamente, después de este clamor, tenemos que Hashem se revela a Moshe en la zarza. Y por supuesto, todo esto contiene también todo un mar de misterios, de secretos, de códigos, que es de lo que se trata el estudio de la parashá de la semana.
de decodificar la Torah escrita. Así que continuamos a las 17 horas, 5 de la tarde, hora del Salvador. Disfrute de esta influencia energética en la que estamos. Disfrutemos de este sagrado Shabbat. Disfrutemos de la energía de la Malká, de la reina Shabbat. Así que Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.